contrato de servicios. A mí hay una cosa del contrato de servicios que me gusta hacer siempre hincapié, ¿vale? Y es la que marca el artículo 33 de la Ley de Contrato del Sector Público. Y es que la regla general es la prestación directa de los servicios. Y además tienes tú un entronque fundamental en también cómo, y esto es una cuestión muy personal, de cómo entiendo yo o cómo veo yo el ejercicio de la función pública y de todo. Es decir, de hecho, varias de las sentencias que voy a citar aquí se basan en eso. ¿Por qué? Pues porque a veces lo que nos encontramos es con que, bueno, nos vamos un poco de lo que estamos. Dice 33. Dice, la prestación de servicios se realizará normalmente por la propia administración por sus propios medios. Sí, lo normal es que los servicios se hagan por la propia administración. ¿Y esto qué viene a significar? Hombre, viene a significar que, y partimos de el entronque siempre pues con el tema 2. Que a veces me gustaría que cuando veamos estas cosas repasáramos el tema 2 y viéramos el principio de lo que es una administración, lo que es el derecho administrativo y dentro de esa administración acordaros siempre de ese carácter vicario. La administración sirve con objetividad a los intereses generales. A lo que hablamos, para servir al interés general, no solamente tiene una serie de prerrogativas y privilegios de los que hemos hablado mil veces, si es que también necesita personal. Y ese personal debe servir con objetividad, imparcialidad e independencia. Y esa circunstancia es lo que hace que se precisen funcionarios. Si tenemos que acudir afuera, algo falla. Por ejemplo, os dejo aquí en la nota de las fichas una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y aquí lo que hablábamos es de una externalización de unos servicios de carácter sanitario. Dice, claro, ¿qué viene a decir? Dice, aludiendo a este artículo, ¿no? Decía, oiga, los entes, organismos o entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. El servicio objeto de contratación se considera necesario para la prestación de la asistencia sanitaria en esta organización de servicios. Pero claro, a la hora de justificarlo, se hace de forma banal. Y viene y dice, hombre, es decir, viene el ente obligado, el ente público, a motivar la necesidad de la externalización de esos servicios auxiliares o complementarios, aún con mayor rigor si cabe, cuando ha asumido un claro compromiso de prestarlos a través de medios propios y, según sostienen los sindicatos recurrentes, cuenta con personal para llevarlos a cabo. Porque si aludimos a la prestación de servicios por medios externos, a veces dice el Superior TSD, ¿para qué le doy yo a usted todos esos privilegios, prerrogativas y exorbitancias? Y luego esto lo va a hacer un tercero. ¿Vale? Por eso es una cosa que es muy importante. Os dejo también una sentencia del TSJ de Madrid que aplica una jurisprudencia marcada por el Supremo en una sentencia de septiembre de 2020. También es interesante. Dice, oiga, mire, la actividad administrativa se debe realizar mediante el procedimiento legalmente establecido. Y este ha de tramitarse por las unidades administrativas del órgano que tenga asignada la competencia. Eso es lo que debe ser. Que debe desarrollar su actividad mediante su propio personal, el cual, como regla general, está sometido a una relación jurídica de carácter administrativo. Cuando hablamos de los temas de carácter estatutario, viene por eso, que constituye una manifestación de objetividad, imparcialidad y sometimiento al derecho que debe regir toda actividad pública. Por eso, claro, cuando al final hay que reivindicar un poco el tema de la función pública, a ver, viene por eso. ¿Vale? Por eso, con carácter general, las funciones propias de las administraciones públicas que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la protección de intereses generales deben llevarse a cabo por funcionarios públicos.
Dice, la tramitación de los procedimientos administrativos queda reservada a los funcionarios públicos integrados en sus respectivos órganos que tienen asumidas las competencias correspondientes. Y se está obligado a planificar los recursos humanos necesarios. Dice, cuando la intervención de personal no funcionario ajeno al órgano administrativo competente en la tramitación de los expedientes comprenda sus trámites ordinarios, dice, por ejemplo, como la recepción de todos los documentos que se incorporen al expediente, el examen y calificación de los mismos, a los efectos del oportuno trámite, la elaboración de informes y propuestas resolutorias, dichos trámites condicionan la misma resolución que se dicte y ésta adolece por ello de nulidad de pleno derecho, al igual que todas aquellas actuaciones. Pero es que es más. Os dejo también una sentencia del Supremo de enero del 23, donde analiza el tema del delito de nombramiento ilegal. Dice, constituye delito de nombramiento ilegal, 405 del Código Penal, la contratación para funciones que impliquen el ejercicio de autoridad, como determinadas funciones que podía ser actuar de instructor en un expediente de disciplina urbanística, instructor de un expediente sancionador, instructor de un expediente disciplinario u otras similares si son objeto de reserva legal. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es un contrato de servicios? El contrato de servicios es aquel en que el objeto son las prestaciones de hacer, desarrollar una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. ¿Vale? Incluyendo, y esto es nuevo, aquellos que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Y a lo que decíamos antes, no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen el ejercicio de autoridad inherente a poderes públicos. Sobre esto, acordaros lo que marca el 308.2 de la Ley del Contrato, dice, en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través de un contrato de servicios. Y aquí hay cierta mala conciencia del legislador que dice, cuidado con esto, ¿qué tal? Y a la extensión de estos contratos no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. ¿Vale? Entonces, estas cosas son las que tenemos que tener claro. Entonces, es decir, cuando nosotros acudimos a una contratación externa, aquí hay un cierto contrasentido con todo esto, porque yo soy muy restrictivo con esto, pero también fijaros una cosa, que anteriormente, no me acuerdo en qué, cuando se cambió, había, creo que es en la ley de 2000, había un anexo 2 en la ley de contrato donde establecía la tipología del contrato de contratos que son de servicios. Ahora ese anexo 2 ya se refiere a otra cosa, no hay anexo 2, es decir, que se ha habido una ampliación, es decir, el contrato de servicios es un contrato que se hace por es decir, aquel contrato que es una prestación de hacer distinto de una obra o un suministro. O sea, es un contrato que es por descarte. Lo que no es obra o suministro, es una prestación de hacer, pues es un contrato de servicios. ¿Vale? Pero, por otro lado, hay una evolución jurisprudencial poniéndose cada vez más en serio en lo referente a, oiga, vamos a ver, es lo que hablamos, ¿no? Yo no le he dado a usted todas estas prerrogativas, todos estos superpoderes que decíamos en clases anteriores a la Administración para que ahora usted los contrate con un tercero. Por eso, en el contrato de servicios tenemos que tener en cuenta, claro, dos cuestiones fundamentales. Es que, primero, la necesidad de contratar y luego la insuficiencia de medios. Entonces, cuando vamos a licitar un contrato de servicios, hacen falta esos dos requisitos, no uno, como en un contrato, por ejemplo, de obras. Luego, el informe de insuficiencia de medios, que a veces cuando trabajamos lo ves como un mero trámite. No tengo medios. Hombre, no tengo medios. No tengo medios, no es así. Tener en cuenta que cuando tú dices una debida planificación de los recursos humanos, o sea, son palabras que cuando tú estudias parece que son vacías, pero que luego cuando trabajas dices, hombre, por favor, es decir, lo que no puede ser es que todo se externalice. Lo que no puede ser es que, pues eso, a veces llegas y dices, hombre,
A ver, yo tengo funcionarios para que hagan una serie de prestaciones y si no, algo estoy haciendo mal. Si todos los proyectos los voy a hacer fuera, si todas las direcciones las voy a hacer fuera, si, ¿me entendéis? Es decir, al final llega y dice, bueno, entonces aquí ¿para qué estamos? Yo tengo un amigo que dice que cuando preparábamos las oposiciones y cuando tal decía, no, es que aquí nos dedicamos patrimonio, licencias, contratos y tal. Dice, y el otro gran bloque es para hacer fiestas. Porque ahora realmente te das cuenta que, claro, como el agua la has licitado con concesión, las basuras, limpieza vial por concesión, está licitado y tal y cual, realmente a veces, ¿para qué te quedas tú? Pues te quedas para fiestas. Dice, para lo que hemos quedado las administraciones. En el fondo, pues yo qué sé, pues ahí esta jurisprudencia que viene ahora a aplicar todo esto, pues es un golpe en la mesa un poco sobre este sentido. Por ejemplo, bueno, pues viene así marcado. Ahora hay cierta polémica con el tema de la defensa jurídica, ¿no? Bueno, aquí hay varias imposiciones de las juntas consultivas de Canarias, del 22, de la Junta Constitucional del Estado del 23 o de Cataluña, donde hablan o se manifiestan con que tiene que licitarse y hay un informe de disconforme de la Junta Consultiva de Aragón de 2023, donde bueno, no sigue ese criterio porque dice que bueno, pues tienen que que se puede hacer por intuito personae, por especialidad de tal. Bueno, pues eso sobre, en materias, claro, hay 1000 ramas, ¿no? Están los típicos arquitectos que contratas. Claro, si tú un arquitecto lo contratas para que te haga un proyecto porque no tiene medios es una cosa. Si tú contratas a un arquitecto para que te haga proyectos, estaríamos en la prohibición del 308.2 de la ley de contratos. Os dejo aquí también una cosa interesante, que es un informe de la Junta Consultiva del Estado de 2013 que habla de las diferencias de un contrato de obras y uno de servicios. Y es una cosa importante porque dice, el contrato de obras es siempre sobre inmuebles, mientras que el contrato de servicios puede ser sobre bienes muebles e inmuebles. ¿Vale? Y en segundo lugar, dice que la finalidad. El contrato de obras es un contrato de resultado, ¿vale? Es un contrato de resultado. Mientras que el de servicio, en el que lo que se persigue es el cumplimiento de una actividad continua o de una serie de actividades concatenadas durante un determinado periodo de tiempo, lo que hace que su duración sea un elemento fundamental del contrato. Es decir, un contrato de obras se acaba cuando se reciba la obra. Un contrato de servicio de limpieza, pues se acaba cuando ha acabado el tiempo por el que contrataste el servicio de limpieza. ¿Vale? Un contrato es un contrato de tracto único, puesto que la prestación pues, tiene por objeto, se agota con su ejecución, mientras que el contrato de servicios es un contrato de tracto sucesivo. Ya veremos, lo veremos en el tema siguiente, cuando hablemos un poco con especialidad de contrato de obras, que hay contratos de obras que incluso pueden no ir a capítulo 6, a inversión. Por ejemplo, un contrato de obras es un contrato de mantenimiento. Y mantenimiento es capítulo 2. Lo digo porque a veces nos encontramos con que, y hay cuestiones que están aquí que son un poco dudosas en cuanto al AMLO. Decíamos en la clase anterior que habría que ver en el anexo 1 de la ley de contratos para ver con el CPV los tipos de contratos de obras que nos podemos encontrar. Y hay obras que iban a gasto capítulo 2, de gasto corriente. Dice la consulta, dice, el contrato de base es un contrato de resultado en el que se persigue un resultado concreto y determinado, independientemente del tiempo de su duración, mientras el contrato de servicios atiende a su duración, como ya se ha comentado, en el que se persigue el cumplimiento de una determinada actividad durante un periodo de tiempo determinado. ¿Vale? Y luego hay otro elemento que también es fundamental y que, bueno, yo como interventor, pues es el elemento económico. Y el elemento económico es que debemos ligar el contrato de servicios con los gastos plurianuales. Con los gastos plurianuales. En ese sentido, acordaros que teníamos el artículo 174 de la Ley de Haciendas Locales que habla de los gastos de carácter plurianual. Es decir, son aquellos en los que tú extiendas compromisos de gasto por más de un ejercicio. Y dice, claro, ¿cuáles puedes hacer?
Pues puedes hacer contratos de suministro, servicios, ¿no? Que es un poco aquí una nomenclatura un poco desfasada, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos en un año. Entonces, lo que yo digo es que tendríamos que ser capaces de, en los expedientes de contratación ligado al ámbito penal, informar de esto. Por eso hay un informe de la Junta Consultiva del Estado de 2022 que dice que, claro, es decir, es preciso justificar en el expediente, ¿vale?, que si el contrato de servicios fuera a durar más de un año, ¿vale?, lo es por su propia naturaleza o por resultar antieconómico. ¿Por qué? Porque ese es uno de los requisitos de carácter plurianual. Si no basta solo con decir, no, va a durar, es que el límite, acordaros, el 29 de la ley de contratos, límite el año, ¿no? Perdón, 5 años. Porque si no, hay que hacer un estudio y decir, mire, lo hacemos en 3 años porque si lo hacemos en menos sería antieconómico. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que pagar un precio que no sería este, por la razón que sea. A veces, tener en cuenta siempre, yo es algo que aunque parezca lo contrario, yo siempre soy muy consciente de que los contratos tienen un carácter oneroso. Significa esto que el contratista tiene que ganar dinero. Ya os digo yo que lo que hablábamos de las concesiones antes, me da igual las concesiones de obras que de servicios, si el contratista no gana dinero se va a ir. No le expliques lo del riesgo operacional, es que usted se traga el riesgo de ventura, si el contratista no gana dinero, te deja la obra, te deja el servicio, se coge y se va. Y no se trata de ir así y tal. Entonces, hay que darle cierta holgura para que gane un dinero. Entonces, si tú le das X años en un contrato, por eso os decía siempre, cuando hablábamos el otro día, de que el tiempo en los contratos es fundamental. Porque igual, primero, el tiempo en la planificación. El plan de contratos es importante, es muy importante. Si tú anuncias al mercado un año antes que vas a sacar ciertas licitaciones, el mercado se preparará y te podrá hacer una buena oferta. Cuando digamos tramitación de urgencia y tal, la urgencia no es que tú tengas prisa. La urgencia es que tengas un interés público en hacerlo, porque cuando lo haces por urgencia, le estás, digamos, constriñendo al mercado a que tenga menos tiempo para preparar su oferta. Entonces, su oferta es más cara, porque no va a correr riesgos. Si tú las prórrogas no motivas el por qué y para qué, la prórroga es un extra bonus, según qué tipo de contratos. ¿Por qué? Porque si yo, no es lo mismo, me vais a entender, un contrato que sea de duración 4 años que no de duración 2 años más 2 de prórroga. Porque a ti la oferta te van a hacer sobre los 2 años. ¿Por qué? Porque no tienen asegurado los otros 2. Entonces, es más probable que un contrato a 4 años pagues, sea más barato, pagues menos precio que un contrato de 2 más 2. Entonces, el otro se lo quedará por los 2 años y luego tendrá los 2 de prórroga y ahí ganarán más pasta que con lo que si fueran 4 años. Pero porque es normal. Entonces, todo esto lo tienes que explicar en el expediente, porque a fin de cuentas todo está ligado con el 31 de la Constitución. Es decir, el gasto público serán criterios de eficiencia. Y esto es prueba de todo ello. Lo vimos en el artículo 1 y lo vimos con tal. Yo lo que quiero es que esto lo entendamos y lo vayamos interiorizando cuando tratemos estos temas, ¿no? Es por eso que hemos hecho una introducción larga de la clase, porque yo quería que esto quedara cuajado y quedara entendido. En el próximo tema veremos el procedimiento de licitación, veremos todo eso, pero tenemos que entender estas cosas para afrontar, digamos, todo lo que es ya de bajar al proceso, plazos, tal y cual. Pero si entendemos todo esto, entenderemos, nos entrará bien la contratación. La siguiente